¿Qué tal, iglesia? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida una vez más a esta que es su casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Una vez más, hermanos, para poder meditar en la palabra del Señor, para poder hacer una pequeña meditación en un pasaje importante acerca de las Escrituras. Y el día de hoy vamos a meditar en uno de los muchos cuestionamientos que a veces nos hacen cuando compartimos la palabra. Si quieres saber cuál es, te invitamos a que te quedes con nosotros y que le abras tu corazón al Espíritu Santo, que seguramente tendrá una palabra de mucha bendición para ti en este día. Quédate con nosotros y seas bienvenido una vez más a esta que es tu casa espiritual. Que el Señor te bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días a todos una vez más. Vamos a dar inicio a nuestro devocional del día de hoy, al que hemos titulado Los cristianos juzgan, a manera de pregunta, ¿no? Entre signos de interrogación, los cristianos juzgan. Amén. Nuestro pasaje inicial lo encontramos ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 1 al 2. La palabra de Dios dice así: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Amén. Bueno, ese es el pasaje del que vamos a partir para nuestro devocional de este día. Amén. Una de las cosas que regularmente escuchamos cuando compartimos la palabra, les decía yo que íbamos a meditar en uno de los cuestionamientos que nos hace la gente cuando le compartimos la palabra. Y uno de esos cuestionamientos que nos hacen, o críticas que nos hacen a nosotros como cristianos, pues es que juzgamos mucho a otros a través de nuestras predicaciones y de nuestras enseñanzas. Amén. Y bueno, pues les decía yo que una de las cosas que regularmente escuchamos cuando compartimos la palabra es que mucha gente no quiere venir al conocimiento de Jesús porque dicen, en su opinión, que los cristianos juzgan mucho a otros, como les decía yo hace un momento. Hablan mucho de amor, pero juzgan a otros. Uno de los grupos en los que en los últimos años ha estado tomando mucha fuerza es precisamente los grupos homosexuales, los grupos lésbicos, gays o LGTBI, o como quiera que sea que les llamen. Es uno de los grupos que más fuerza ha tomado durante los últimos años, y es uno de los grupos precisamente que también más nos critican acerca de este tipo de cosas, ¿no? Escuchaba yo hace unos días a una chica que precisamente era cristiana, que precisamente en algún momento de su vida llegó a ir a una iglesia, ¿verdad? Y ella decía que le parecía contradictorio, ¿verdad? Que los cristianos hablaran de amor, pero que a los homosexuales los estuvieran mandando al infierno, ¿verdad? Y bueno, es una de las muchas de los cuestionamientos que, como les vuelvo a repetir, la gente del mundo nos hace constantemente. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer o decir para no quedarnos callados ante cuestionamientos que podrían ser difíciles, ¿verdad? En algún momento. Bueno, hermanos, y precisamente esta enseñanza se puede dar en dos vertientes. Primeramente, acerca del juicio hacia la gente del mundo, y en segundo lugar, dando una explicación, por decirlo de alguna manera, a los mismos cristianos que dicen que juzgamos, porque también hay cristianos dentro de la iglesia que creen que los que predicamos nos la pasamos juzgándolos a ellos y juzgando sus comportamientos. Bueno, vamos a ver. La pregunta es, hermanos, a todo esto, ¿qué le contestas a alguien que se encuentra en esta situación? Sobre todo si parece que tiene la razón en sus argumentos, ¿no? Porque es bien interesante, y cuando parece que sus argumentos son fuertes es cuando regularmente dejan callado a un cristiano. Esa es la verdad, ¿no? Y hay algunas cosas que debemos tener en cuenta para no quedarnos sin respuesta a todas estas preguntas.
Primeramente, hermanos, un juez es una persona que determina si el comportamiento de una persona es contrario a una ley y sentenciar lo que procede. Nosotros como cristianos lo que hacemos es comparar el comportamiento con lo que establece la Biblia para determinar si estamos haciendo bien o no. De hecho, para eso es para lo que tenemos la Biblia, hermanos, y está bien que lo hagamos. De hecho, el mismo apóstol Pablo pide en una de sus cartas que nos examinemos a nosotros mismos, ¿verdad? Si no mal recuerdo, es Primera de Corintios capítulo 11, verso 28, y también en la segunda carta a los Corintios capítulo 13, versos 5 al 7. Sin embargo, hermanos, lo que Dios nos prohíbe es precisamente lo que le corresponde solamente a Dios. Según la primera carta a los Corintios capítulo 4, verso 4, tenemos que tener cuidado, hermanos, en que cada vez que le compartamos la palabra a personas que son nuevas en el Evangelio, ¿verdad? Personas que van a escuchar por primera vez el mensaje de salvación, es necesario, hermanos, que nos apeguemos completamente a decirles lo que Jesús vino a hacer por ellos, ¿verdad? Ya los comportamientos, más bien las consecuencias de los comportamientos pecaminosos, ya esos, yo sí les recomendaría que dejaran que el Espíritu Santo se los fuera revelando poco a poco, ¿verdad? Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado al mundo, ¿verdad? Es el que le explica al mundo su pecado y lo lleva al arrepentimiento. Nosotros solamente vamos a encargarnos, es lo que yo les aconsejo, ¿verdad? Y lo que yo también hago es apegarnos simplemente a hablarles acerca del amor de Jesús, a compartirles lo que Jesús ha hecho por ellos y orar por ellos para que, les insisto, el Espíritu Santo les revele su pecado y procedan al arrepentimiento. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque cuando damos el mensaje de la salvación, pero al mismo tiempo les decimos cuáles son las consecuencias a su comportamiento pecaminoso, pues obviamente la gente se ofende y terminan concluyendo que los cristianos juzgamos a la gente. Amén. Entonces debemos de tener cuidado en ese sentido y apegarnos solamente a compartirles del amor de Dios y de lo que Cristo ha hecho por ellos. Amén. En lo que respecta, hermanos, a la iglesia, bueno, pues el problema se debe, hermanos, principalmente a la inmadurez, ¿verdad? Hay muchos cristianos inmaduros dentro de la iglesia, estas personas, estos hermanos son los que regularmente dicen que los predicadores se la pasan juzgando a otros, ¿verdad? Que dicen que no tienen amor, que porque juzgan a otros, etcétera, etcétera. Ustedes seguramente ya habrán escuchado muchos comentarios al respecto, sobre todo los que ya tienen mucho tiempo en el camino del Señor, ¿verdad? Pero como les vuelvo a repetir, hermanos, regularmente son cristianos inmaduros que no les gusta que se les confronte con la verdad. La frase "no juzguéis para que no seáis juzgados", que dice el Señor Jesús en el famoso Sermón del Monte, regularmente, hermanos, lo usan para promover, muchos cristianos inmaduros lo usan para promover una tolerancia que a menudo fomenta la aceptación de comportamientos antibíblicos. Esa es la verdad. Les repito una vez más, la frase "no juzguéis para que no seáis juzgados" la usan muchos para promover una tolerancia que a menudo fomenta los comportamientos antibíblicos dentro de la iglesia. Y hermanos, tratar con un cristiano sobre su mal comportamiento de ninguna manera es malo, hermanos. Lo hizo Pablo en sus diferentes cartas. Lo hizo Juan el Bautista cuando predicaba acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Lo hicieron los profetas en diversas ocasiones. Ustedes pueden leer las escrituras acerca de esto que les estoy diciendo. Y también lo hizo Jesús con los religiosos de su época. Ustedes recordarán que les llamaba víboras, hipócritas, ¿verdad? Y hermanos, pues es gente a la que se le debe de señalar el pecado porque ya tienen tiempo en el Evangelio, ya tienen cierto conocimiento acerca de la palabra de Dios, pero insisten en su mala manera de vivir. Obviamente, por supuesto, se les debe de hablar con respeto, ¿verdad?
y, y pues ya a lo que nos corresponde a nosotros como predicadores, pues es simplemente señalar lo que está mal, ¿verdad? Conforme a la palabra, por supuesto, ¿verdad? Y ya lo que cada quien decida hacer con su vida personal, pues es un asunto privado, ¿verdad? Hermanos, lo que básicamente se refiere el Señor Jesús con esta enseñanza, ¿verdad? De no juzguéis para que no seáis juzgado, se refiere principalmente sobre no criticar, ¿verdad? Porque la crítica radica principalmente en expresar opiniones y juicios negativos, regularmente sin argumentos, y a los que comúnmente les conocemos o los llamamos chismes, ¿verdad? Dice en Santiago capítulo 4 versos 11 al 12, dice así: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Así que, hermanos, tengamos cuidado y pidámosle sabiduría al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a edificar y no a destruir. Hay mucho que se puede hablar acerca del tema, ¿verdad? Porque pues es un tema interesante, es un tema importante, hay muchas cosas que van a seguir quedando en duda, ¿verdad? Para muchos, pero este es un pequeño devocional que esperamos que lo que se ha dicho pueda ser de bendición y pueda ser útil para cada uno de ustedes, hermanos. Y bueno, pues ya si el Señor nos da la oportunidad y nos dirige, pues ya hablaremos más detenidamente en una predicación. Amén, que el Señor les bendiga, hermanos, hasta la próxima, y esperamos que este video haya sido de bendición y de utilidad para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.